ya estoy 21 años aquí, después de aceptar a Cristo, muchos años más, 35 años que vengo acá a esta iglesia, desde el año 87, que fue la primera vez que pisé esta iglesia, y visitando otras iglesias me preguntan, ¿no? Hermano, porque todos piensan que yo voy a la iglesia donde asiste mi mamá, por ejemplo, por lo menos, ¿no? Mis hermanos. Pero me dicen, ¿y usted por qué asiste a otra iglesia? ¿No? ¿Por qué usted no asiste a la iglesia a su mamá? ¿Por qué no lo llevó de niño? ¿No? Y gracias a Dios porque quizás con un propósito Dios me trajo acá. No quizás, ¿no? Es con el propósito de poder estar acá, poder estar en esta noche, en este tiempo, poder servir y dejar que Dios no vaya actuando en mi vida. Gracias a Dios porque aquí aprendí, fui formado, por ejemplo, aprendí a servir al Señor. Muchos de los que están acá también, o algunos en todo caso, Grecia acaba de bajar, ¿no? Ha sido parte también de mi crecimiento espiritual en el cual he podido servir al Señor. También me acordaba, estaba acá que lo discipulaba, ¿no? Como algunos otros. Poder haber estudiado, como mencionaba el pastor, haberme preparado, y es gracias a Dios. Poderme haber casado también, ¿no? Poder haber conocido a mi esposa, ¿no? Aquí en la iglesia, y bueno, y poder tener una familia y poder estar aquí con ustedes, hermanos. Gracias a Dios por eso. Creo que cada uno de nosotros, si nos ponemos a pensar de manera detallada, creo que hay tanto que agradecerle a Dios. Pero en esta noche estamos reunidos porque estamos celebrando o recordando un año más en que la iglesia, esta iglesia local, el Señor permitió que estuviéramos acá. Y gracias a Dios por eso. Como mencionaba nuestro pastor, hubo una persona, un misionero, que el Señor puso en su corazón y trajo y vino acá y se estableció una iglesia en este lugar. Gracias a Dios por eso. Y en esta noche quería compartirles un texto. Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿sí? En el libro de Lucas, capítulo 17. Este es un acontecimiento que ocurrió en la vida de Jesús mientras que estaba en este lugar, mientras que estaba aquí, ¿no? En la tierra, y estableciendo su ministerio. Lucas capítulo 17, versículo 11 hasta el verso 19, dice: los 10 leprosos son limpiados. ¿Sí? Vamos a leer la palabra de Dios, Lucas 17, 11 al 19. Dice así la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oramos. Gracias Dios, gracias Señor por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, escrita. Gracias Señor porque queremos que esta palabra también sea guardada en nuestros corazones, bendito Dios. Y tú, bendito Padre, en esta noche, en este tiempo, Padre mío, que estamos nosotros
celebrando, alegrándonos, Señor, juntos como iglesia de estar cumpliendo o teniendo un año más en este lugar con el propósito de que tu palabra se siga predicando, bendito Dios. Te pedimos, Padre mío, que tu palabra, Señor, sea ese alimento necesario para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Les decía que en esta noche estamos celebrando y le estamos agradeciendo a Dios por un año más, 45 años, ¿no? Y en este caso un año más de existencia de este lugar establecido por Dios, porque así lo creemos. La iglesia y cada iglesia ha sido establecida por Dios. Y es por eso que quería compartirles, en esta noche, este relato que Jesús tuvo un encuentro con algunas personas especiales. Y veamos aquí la situación, el contexto. Dice que Jesús estaba sanando, estaba enseñando y estaba yendo hacia la ciudad, ¿no? Hacia la ciudad santa, hasta Jerusalén. Recordemos que en esos tiempos pues iban caminando, ¿no? Y había mucha gente que había escuchado de Jesús, de sus milagros, de sus enseñanzas, de lo que él estaba haciendo. Mucha gente interesada seguramente en poder conocerlo, en poder saber de él. Y Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Jesús estaba yendo en camino a Jerusalén, pasaba entre estas dos ciudades, y al entrar en una aldea, dice, a un lugar pequeño, ¿no? Porque dice que es una aldea, no es una ciudad grande, no nos dice cuál es. Dice, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Recordemos que Jesús estaba siendo conocido, hacía milagros, y 10 leprosos, 10 personas enfermas con esta enfermedad de lepra, ya leprosos que llevaban esta enfermedad en su cuerpo, le salieron a su encuentro. O sea, no es que lo vieron por casualidad, lo buscaron. Trataron de ubicarlo. Seguramente preguntaron, indagaron por dónde iba a pasar este Jesús. Y dice el versículo 12 que salieron a su encuentro. Fueron a buscarlo. Y dice, los cuales se postraron de lejos. O sea, no es que se acercaron. No es como la mujer que fue y le tocó el manto. No es como mucha gente que se acercó y le dijo, Señor, sáname, quiero ser salvo o quiero ser sano. Estos hombres de lejos se pararon. ¿Por qué de lejos? Porque eran leprosos, estaban enfermos. Y el contexto es que estas personas eran personas que tenían esta enfermedad, que era una enfermedad muy contagiosa. Y cuando estos hombres o estas personas, que en esos tiempos no había cura para esta enfermedad, ahora sí lo hay, en esos tiempos no había cura, no había ningún tratamiento. Cuando esta persona o estas personas eran declaradas o encontradas con lepra, eran separados de las aldeas, de las ciudades. Tenían que dejar a sus familias, tenían que dejar sus trabajos, tenían que alejarse de la comunidad por miedo o por el contagio. Contagio en el cual nosotros nos hemos familiarizado durante estos 2 años, 9 meses hasta ahora. Por lo menos aquí en el país. ¿Verdad? Sabemos entonces lo que es un contagio, lo que es estar alejados, lo que es estar separados, lo que es tener ciertas restricciones. Y estos hombres lo tenían. Por eso es que ellos se ponen de lejos. Ellos sabían que podían ser contagiosos. Sabían lo que tenían. Pero van al encuentro de Jesús porque tenían ellos una necesidad. Necesitaban los 10 de algo.
querían ser sanos. Querían volver a su antigua vida. Ya no querían estar separados, ya no querían estar alejados, marginados. Ya no querían tener ese sufrimiento, ese dolor social, pero también físico. Porque estos hombres sufrían. Porque el cuerpo poco a poco se les iba desgarrando, se les iba pudriendo. Iban perdiendo sensibilidad. Iban oliendo. Y agarraban vendas y se las ponían para cubrirse, para no tener que estar, ¿no?, exhibiéndose, vivir lejos, vivir como mendigos, estar incluso en el olvido. Ellos sabían cuál era su situación. Ellos sabían lo que les esperaba. Una muerte lenta, pero una muerte segura. Ellos sabían que su destino era morir en algún momento, conforme iba, ¿no?, avanzando la lepra. Y estos hombres tenían una necesidad y se le acercan de lejos o van de lejos al encuentro de Jesús. Versículo 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. De lejos tenían que gritar, quizás guardando fuerzas, porque también eran afectados, y empezaron, dice, a gritar, alzar la voz, clamar, pedir ayuda, porque estaban viendo en ese Jesús que habían escuchado, estaban viendo pasar su esperanza, estaban viendo pasar esa ayuda que ellos necesitaban, ese alguien que les podría ayudar a quitarse de esta enfermedad. Y entonces alzan y le dicen, Jesús, Maestro. No le dicen como en otras ocasiones. Vamos a leer en la Biblia que dice, no, Rabí. Otro más que por ahí le dijo, ¿no?, Mesías, hijo de David, Cristo. Estos hombres le dicen Maestro, Jesús, Maestro. Tenían una consideración, tenían cierto conocimiento acerca de este hombre, acerca de Jesús para ellos, este hombre. Y le dice, ten misericordia de nosotros, ten pena de nosotros. Mira en qué situación estamos. Mira en qué momento, cómo estamos. Mira nuestros cuerpos, mira nuestras vidas. Y si nosotros lo tomemos en contexto y decimos que Dios estableció un lugar, una iglesia en este lugar, es porque Dios, y Jesús acá ve su necesidad. Dice versículo 14, cuando Él los vio, Jesús está hablando de Jesús, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Dice que Jesús, al escucharlos, los ve, les toma atención, los observa, no pasa de frente. Jesús sabía, pero estos hombres lo llevan o lo encuentran, lo buscan. Así como nosotros, y decíamos que la lepra se le relaciona como el pecado. Tiene una similitud o una relación con el pecado. En aquella oportunidad, una enfermedad que poco a poco iba matando a la persona, que poco a poco lo iba destruyendo, poco a poco iba acabando con su vida y tenía un destino. Era algo incurable. La lepra no tenía cura. Solo un milagro podría a una persona limpiarlo de la lepra. Habían casos. Pero lo común, que una persona una vez que se contagiaba y el sacerdote lo declaraba leproso, desde ese momento este hombre era alejado y este hombre
su destino era la muerte. Es por eso que la lepra representa el pecado. Pecado en que en algún momento nosotros hemos estado, dice la palabra de Dios, que cuando que la muerte y el pecado entró por un hombre. Y la Biblia dice que todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Y desde que nacimos hemos estado siendo carcomidos por esta enfermedad del pecado. Contagiosa, porque nos la heredaron nuestros padres. Por heredad, por nuestra sangre, por nuestros genes, somos pecadores. Somos pecadores porque decidimos pecar. Y eso nos ha estado consumiendo. Les comentaba que yo tengo 35 años en esta iglesia, en este lugar, aprendiendo, por ejemplo, pero acepté a Cristo el año 2001, cuando ya tenía pues yo 24 años. Estaba enfermo, con lepra, de pecado. Pero así como estos hombres, y como lo hemos hecho algunos de nosotros, le dijimos: Señor, ten misericordia de mí. Mira mi vida, mira mi pecado, mira cuál es la consecuencia, hacia dónde voy, Señor. Y como dice su palabra, como dice San Juan capítulo 3, versículo 19, versículo 20, que estamos condenados, o que ya hemos sido condenados, porque no hemos creído en el Hijo de Dios. Y en algún momento le dijimos: Señor, ten misericordia de mí. Hemos vivido alejados de Dios. Hemos vivido fuera de la aldea, fuera de la presencia de Dios, alejados de la presencia de Dios, sabiendo cuál era nuestro destino, solamente esperando la muerte. Pero Jesús un día nos vio. Jesús un día escuchó nuestro clamor, ese clamor sincero que hemos tenido, así como lo hizo con estos hombres. Y el versículo 14 dice: y él los vio y le dijo: mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Los leprosos, estos hombres, tuvieron su oportunidad y la aprovecharon. Aprovecharon el momento. No dejaron pasar su única oportunidad. Estos leprosos le dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos salieron de las sombras de su pecado, porque ellos vivían en cuevas, aislados, sin que nadie los vea, ni siquiera su familia. Así como nosotros en algún momento salimos de la sombra de nuestro pecado. Estos hombres lo hicieron. Reconocieron su situación de pecado y su condición, y vinieron a Jesús. Le dice Jesús: mostraos a los sacerdotes. Porque el sacerdote era el único que podía declarar a una persona leprosa o declararla limpia. No era un médico, no era un fariseo, no era un levita, no era una curandera, un curandero, era el sacerdote. Cuando una persona empezaba a tener unos granitos por ahí que se empezaba a rascar y que no curaban, ya la familia iba tomando sus precauciones y lo enviaban al sacerdote. Y el sacerdote lo observaba, lo miraba y declaraba que este era un hombre con lepra. Inmediatamente le decía: anda, trae tus cosas. No, inmediatamente ese hombre se le ponía, ¿no?, un cencerro, una campanita ahí,
¿no?, para poder ir por el camino y tenía que gritar: leproso, leproso, para que la gente se pueda alejar o no acercarse a él en todo caso. Y el sacerdote, y Jesús, ¿por qué les manda a los sacerdotes? Porque el sacerdote era el único que podía decirles también si estaban limpios o no, si habían sido limpios de su lepra, si ya no la tenían. Y Jesús les dice: muéstrense al sacerdote. Y mientras que ellos van, dice que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hubo un proceso. Ellos recibieron una palabra del Señor Jesús. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: muestren al sacerdote, ustedes ya son limpios. Y ellos tuvieron que creer. Ellos tomaron esta palabra de Jesús, y al Jesús decirles: muéstrense ante el sacerdote, ellos entendían de que el Señor está diciendo: ustedes son sanos. Porque ellos no podían correr el riesgo de ir al sacerdote y decir: revíseme, porque ellas seguramente sus llagas estaban ya avanzadas, porque corrían el riesgo de ser apedreados, de morir en el camino. Pero ellos creen la palabra de Dios y ellos entran en un proceso. Dice que mientras que iban por el camino, mientras caminaban, fueron limpiados. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entramos a un proceso de limpieza espiritual. ¿Mediante qué? Mediante la palabra de Dios. Así como Jesús les dice: acérquense, muéstrense al sacerdote. El Señor nos dice que nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios, su palabra. La única manera de nosotros ser limpiados de nuestro pecado es a través de su palabra de Dios. ¿Cómo puedo saber yo qué es lo que tengo que hacer de ahora en adelante si yo no leo la palabra de Dios? Si no me lleno de la palabra de Dios. Entonces entramos en un proceso. El Señor ya hizo algo por nosotros. Nos limpió de nuestro pecado cuando nosotros se lo pedimos, y ahora entramos en un proceso ya de limpieza, de cambio. Se supone de que Cristo vive en mí. Soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero nuevas por la palabra de Dios. Y entre ellos van en el camino, mientras que ellos van caminando, mientras que ellos están yendo al sacerdote, se dan cuenta que son limpiados, que son limpios. Que empiezan esas llagas a limpiarse, su piel a aclararse, ya que por la lepra su piel se podría, se oscurecía, se le empezaban a caer ciertas partes del cuerpo, perdían sensibilidad. Entonces, dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. De los 10, mientras que iban en el camino, uno se da cuenta que había sido sanado, vio que había sido sanado, se observa seguramente y dice: no puede ser, soy otro. ¿Qué pasó con mis heridas? ¿Qué pasó? Estoy sano, estoy limpio. Y dice que él volvió glorificando a Dios a gran voz. Regresó hacia ese Jesús, ¿no? Pero glorificando a Dios, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a Dios. Y acá hay una curiosidad. Dice que este hombre era samaritano. No era del pueblo de Dios o de los judíos, del pueblo escogido por Dios. Era samaritano. Era una persona de un pueblo al cual los judíos los consideraban, ¿no? Los trataban así de lejos, los consideraban como inmundos. Imagínense con su lepra.
¿Qué más da? Y era samaritano. Versículo 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Y basado en esa pregunta, hermanos, reflexionaba y le ponía pues justamente el título a esta enseñanza, a este sermón, haciendo esa pregunta. ¿Y los demás dónde están? 45 años nuestra iglesia cumple. 45 años. ¿Cuántos han recibido el favor de Dios? ¿Cuántas generaciones han recibido el favor de Dios? ¿Y cuántos lo seguirán haciendo? Más de 10, creo yo. Mucho más de 10. Y el Señor Jesús, al ver a este hombre que había regresado, glorificándole a gran voz, postrándose a sus pies, dándole las gracias, Jesús se dirige a los demás y les dice, ¿no eran 10? ¿O he contado mal? ¿No eran 10? ¿Y dónde están los otros 9? ¿Qué pasó? Solamente uno vino. ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿Dónde están los que le dan gracias a Dios? Y si nos damos cuenta, esta narración no habla del milagro específicamente. No se enfoca como punto principal el milagro que ocurrió ahí con estas 10 personas. No se enfoca en el acontecimiento que ocurrió. No se enfoca en el agradecimiento de este hombre básicamente a Dios, sino con una pregunta. ¿Dónde están los malagradecidos? Podríamos decir. ¿Y qué es un malagradecido? Un ingrato. Una persona que no da gracias por algo que ha recibido. Y eso, ¿cuántos de nosotros, pongámonos a pensar, cuántos de nosotros nos gustan los malagradecidos? ¿A cuántos de nosotros nos caen bien los malagradecidos? ¿A cuántos de nosotros nos gusta estar con personas malagradecidas, ingratas, que no saben dar gracias? Y lo digo porque creo que es uno de los grandes problemas del ser humano y sobre todo en la época en la que estamos. En la época donde vivimos, donde se vive en una sociedad ingrata, en una sociedad, ¿no?, egocéntrica, ególatra, en una sociedad donde piensa en el yo. No me importan los demás. Miremos a nuestros propios hijos. Miremos a las personas que están muchas veces a nuestro alrededor, con las cuales nosotros, ¿no?, en el trabajo nos relacionamos. En el trabajo, quizás en nuestra comunidad, en nuestra propia familia. El malagradecimiento, en que las personas no están conformes. Estaba yo en estas 2 últimas semanas, estoy enseñando, ¿no?, aprendiendo y enseñando a la vez lo que es la serigrafía, algo que he aprendido gracias a Dios y me puede ayudar en este tiempo a poder ¿no?, ahora utilizar lo que aprendí para poder generar mis ingresos. Y unas mamás están haciendo tazas, estamos estampando tazas, estamos estampando polos, ahora que está de moda los polos navideños y todo eso. Y nada más se habían hecho contratos que son metidas en el colegio, ¿no?,
para estampar tazas para las promociones, para regalar. ¿Qué regalamos ahora? Mira, tazas, le dije, polos. Y están ahí, ¿no? Y hay mamás que me dicen, hermano, me dicen, por favor, que salga bien. Porque las mamás de todo se quejan. No, que el polo muy chiquito, que era muy grande, que no era ese color, que no era ese tono, que la taza yo la quería así, que su nombre no es así, que es muy chiquito. O sea, me dice, ya me dan cólera las mamás, dicen, ¿no? Ahí, ¿no? Porque es verdad, no están conformes con nada. Hacen una reunión, ¿no? Algo, y les dan algo y no están agradecidos con nada. Ahí en esta ONG estamos dando canastitas, ¿no? Le dan ahí un medio kilito de arroz, un cuartito de azúcar, un aceitito pequeño, le dan un cuartito de fideos, así una canastita le dan, ¿no? Y vieran las mamás cómo vienen cuando digan, ay, hermana, gracias, ¿no? Y se van, ¿no? Y porque uno, ¿qué dice? Uno quiere esperar que digan gracias. Yo por lo menos hay que digan gracias, hermano, por lo menos te digan gracias, ¿no? Porque hay que tomarle foto y están con su cara así, ¿no? ¿No? O sea, como le digo a los chicos del programa, reciben regalos y digo, tómense foto con su regalo, por favor, para enviar al padrino. Y todos se toman serios, ¿no? Y les digo, ¿qué? ¿A usted no les gusta el regalo, no? Porque se toman serios, molestos, parece que estuvieran. Gracias, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad malagradecida. Y a veces no nos damos cuenta de todo lo que podemos nosotros, hermanos, agradecer a Dios. Acaba nuestro pastor de enumerar algunas cosas en las cuales nuestra iglesia en todo este tiempo ha ido, ¿no? Logrando. Quizás nos faltan muchas otras cosas. ¿Y cuántos de nosotros le hemos dado gracias a Dios? Acabamos de pasar o estamos pasando una pandemia. 2 años, 9 meses. ¿Y cuánto le hemos dado gracias a Dios? A veces somos genéricos, ¿no? Gracias, Señor, por todo. Pero tenemos que pensar y dar gracias a Dios por los detalles. Tenemos que ser específicos cuando le damos gracias a Dios. Y Jesús, y acá Jesús dice, ¿y dónde están? ¿Dónde están esos otros 9? Y esa es la estadística. De 10, 9 malagradecidos y 1 agradecido. 9 que seguramente estaban en el proceso, fueron limpiados, fueron limpios, se dieron cuenta que ya ahora tenían una vida por delante, tenían esperanza en su vida, pero tomaron las cosas por sentado. Personas que una vez que se vieron sanados, empezaron a planificar su vida. Ahora tengo que regresar al trabajo. Ahora sí voy a volver a trabajar, voy a recomponer mi familia, voy a volver a ver a mis hijos, ahora voy a tener tiempo para irme a pasear, algo de lo cual ya había perdido la esperanza. Empezaban seguramente a hacer planes, a poder involucrarse en su propia vida, y se olvidaron de Dios. O en este caso se olvidaron de Jesús, de ese que les había permitido tener esa esperanza. Y eso es en lo que muchas veces nosotros caemos. El Señor Jesús hizo un milagro contigo y conmigo. Nos dio esa esperanza de vida un día. Nos limpió de nuestro pecado. Hizo, hace y hará muchas cosas por ti y por mí. Hermano, he pasado cosas muy fuertes. Sí, pero gracias a Dios, porque aún estás aquí, porque aún estoy yo aquí. A veces en las cosas simples no somos agradecidos. Cada día tenemos alimento en nuestra mesa. Yo creo que todos los que estamos acá comemos 3 veces al día. En abundancia o poco, pero tenemos 3 alimentos. Seamos sinceros y reflexionemos. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por eso? O tomamos por sentado de que, bueno, eso tiene que suceder. No tengo que agradecer si ese es fruto de mi trabajo. Estoy sano.
Pero ¿de qué le voy a agradecer a Dios? Si eso es porque yo me cuido, yo cuido mi dieta, cuido mi salud, me alimento bien, ¿no? Mi familia me va bien en el trabajo, pero eso es porque yo me esfuerzo. Como que Dios no tiene nada que ver acá. Y estamos pensando muchas veces así. Así pensamos. Y eso se convierte en ingratitud. Por eso es que no le damos gracias a Dios. Por eso que no establecemos y no somos como este hombre que se dio cuenta quién lo había sanado, de quién había venido ese milagro, y fue a agradecer a Dios. No se fue a su casa y en su casa dijo, gracias Dios. Lo que aquí resalta es que él fue a agradecer a Dios, a postrarse y a adorarle. Porque el agradecimiento va de la mano con la adoración. Sí, yo estoy agradecido con Dios, pero Él sabe. No, el agradecimiento va de la mano con la adoración a Dios. Con reconocer quién es el que nos sacó de ese pecado. Este hombre fue, agradeció, y dice el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gracias a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Él, dirigiéndose a los demás, dijo, no hubo quien le diera gracias a Dios, sino este extranjero. Esa persona que ustedes quizás lo tenían en menos, que ni siquiera era parte de la aldea, de la comunidad, sino alguien lejano, alguien al cual consideramos inmundo, que no era digno de acercarse a Dios. Ese es el agradecido. Ese es el que se acerca a Dios para adorarle. Y Jesús le dice, levántate, tu fe te ha salvado. No lo dijo al inicio, se lo dice ahora, porque él entendió y fue agradecido a Dios, fue agradecido a Jesús. Por lo tanto, él mostró su fe en alguien, su fe en aquel que lo había sanado, su fe en aquel que lo había limpiado, su fe en alguien que le había dado esperanza de vida. Esa esperanza que Jesús nos la dio a nosotros también el día que Él nos salvó. ¿Por qué muchas veces entonces no le damos gracias a Dios? ¿Por qué no somos agradecidos? Uno de los primeros, podemos decir, o una de las primeras razones es que no tenemos conocimiento. Tenemos poco conocimiento de Dios. Tenemos poco conocimiento de las cosas que Dios hace por nosotros. Como les decía hace un momento, creemos que eso es mi esfuerzo. Eso es parte de la vida. Eso tiene que suceder porque así es la vida. Entonces no le doy gracias a Dios. Mañana voy a abrir los ojos porque así es. Porque tengo una vida por delante y no le damos gracias a Dios. Cuando hay tanto que darle gracias a Dios, pero no lo hacemos por desconocimiento, pues. Porque no sabemos. No le damos gracias a Dios porque se nos olvida. Se nos olvida. A veces cuando hemos conversado con mi esposa y con mis hijos ahí, ¿no? Porque a veces cuando vengo del trabajo, a veces, ¿no? Un fin de semana, llamo, ¿no? Y le digo a mi esposa, ¿qué quieres que te lleve? Le digo, ¿no? ¿Qué quieres que te traiga? Y a veces salta mi Ariela, ¿no? Dice, papá, tráete pollito, ¿no? Tráete anticucho, ¿no? Que es lo que le gusta a ella, ¿no? Que es la que más, ¿no? Pero
Y a veces conversando ahí en mi casa con mi esposa, vamos al sentido de que como cuando nosotros éramos niños, ¿no? Y yo creo que si nos ponemos a pensar cada uno de nosotros cuando éramos niños, los que tenemos quizás de 40 años hacia adelante, o quizás antes también más, ¿cuántas veces comíamos un pollo a la brasa en nuestra casa? ¿Cuántas veces tomábamos una gaseosa en nuestra casa? No la teníamos. Era un privilegio. Quizás nuestro padre llevaba un cuarto de pollo, medio pollo, y era pues cuando en Navidad o en nuestro cumpleaños, quizás. Y ahora lo tenemos. Y ahora podemos simplemente ir y se nos antoja y nos vamos y nos comemos. O lo disfrutamos. Queremos salir a algún lugar y gracias a Dios que lo podemos hacer. Pero a veces se nos olvida, pues. Hay un dicho, ¿no?, que dice, la vaca se olvida cuando fue ternera, ¿no? Y tiene que ver con que nosotros nos olvidamos también de las cosas que Dios va haciendo con nuestras vidas. Y no lo agradecemos. Los otros 9 leprosos se restauraron en todo, menos ante Jesús. ¿Cuántas personas solamente buscan el interés en Dios? Cuando estamos mal, cuando nos pasan problemas, nos hemos acercado a Dios. Y hay mucha gente que se ha acercado a Dios por una necesidad. O todo lo contrario, ¿no? Cuando las cosas van bien, se olvidan de Dios. Hay que darle a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que hará. 45 años, hermanos, quiero terminar con esto, con esta parte. 45 años para darle gracias a Dios. Tú y yo, porque somos la iglesia del Señor. Tú y yo, porque Dios está estableciendo acá, en este lugar, un lugar donde la palabra de Dios se predique. Agradecerle a Dios porque tenemos un pastor. Agradecerle a Dios porque tenemos hermanos, hermanas que enseñan la palabra de Dios, que hay ministerio de niños con los niños de escuela dominical, que muchas iglesias, por ejemplo, no lo tienen. Agradecerle a Dios porque hay damas que se reúnen. Agradecerle a Dios porque tenemos un lugar donde sentarnos. Tenemos un lugar cómodo, digamos, donde estar. Agradecerle a Dios por tantas cosas que a veces lo tomamos en menos, en poco. Quisiéramos mejorar. Quisiéramos tener quizás un mejor lugar, quizás tener una mejor iglesia, una iglesia más formada, quizás una iglesia más unida, que muchas veces hablamos, pero pongámonos cada uno de nosotros. Pongamos cada uno de nosotros que somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Nuestro trabajo, poder nuestra disposición en el Señor, ¿no? El uso de nuestros dones para que el Señor fortalezca esta iglesia. Si tú eres agradecido al Señor, el Señor te dice, tu fe te ha salvado. Pero no seamos de los 9. No seamos de esos 9 que no saben agradecer. No sabemos si aquí estos hombres sí le agradecieron a Dios en su familia, luego se fueron al templo a agradecer. El agradecimiento es a Dios. Yo sé, yo le agradezco en mi corazón, no tengo necesidad de decirlo, no tengo necesidad de lo que los otros vean. Este hombre fue a gran voz a agradecer a Dios y agradarle y adorarle. ¿Dónde es el lugar para hacer eso? En la iglesia. No me refiero al local, este es el templo. Tú le vas a adorar y le vas a agradecer a Dios en la iglesia, con tus hermanos, siendo parte de la iglesia, siendo parte de este cuerpo.
En estas últimas semanas el pastor nos ha estado compartiendo acerca de lo que es la membresía. Y uno de los puntos decía de que somos un cuerpo y como cuerpo no podemos estar hablando mal de nuestro cuerpo, por ejemplo. Sé que algunos de nosotros quizás nos vemos al espejo y hay partes de nuestro cuerpo que no nos gusta, pero es nuestro cuerpo y yo creo que lo queremos y le agradecemos a Dios por eso. Este es nuestro cuerpo. Mira al hermano, a la hermana que está a tu costado, mírame a mí, mirémonos todos. Este es el cuerpo de Cristo y hay que darle gracias a Dios por eso. Y por último, aquella persona que nos está visitando en esta noche y que no ha aceptado a Cristo en su corazón. Aquella persona que aún no le ha dicho: Señor, límpiame de mi pecado, límpiame de mi lepra, límpiame de este destino que me lleva a la muerte. Oh Señor, yo todavía estoy en el camino, pero no he volteado a agradecerte. El Señor Jesús dice: ¿dónde están? Que el Señor, querido hermano, querido amigo, ya no te busque, sino tú le digas: Señor, aquí estoy. Y Señor, vengo y me postro ante tus pies y te alabo y te adoro a gran voz. Vamos a ponernos de pie para orar.